En Culturalia, Tierra de Cultura, la visita de un amigo, la visita de un dibujante y humorista y periodista de muchos años de trabajo en el entorno local, regional y por supuesto nacional, el popular Geri. Geri, bienvenido de corazón a Culturalia. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Edgar García, el hombre nacido en La Carlota, siempre no te olvidas de eso. No, por supuesto, no, siempre vuelvo. ¿Sos un jugador frustrado de fútbol o no? Sí, un poco, no frustrado, pero poco reconocido. Sí. Pero sus razones tendrán, ¿no es cierto? Uno siempre cree que es más de lo que fue. Pero la Carlota de alguna manera fue el comienzo con lo que es hoy tu profesión, ¿no? Sí, yo arranqué en Carlota, es más, yo en la Carlota ya, desde ahí yo ya dibujaba para la Humor, para la Hortensia. Yo vine y me asenté profesionalmente acá con Puntal, ¿no es cierto? Pero ya había hecho una especie de carrera estando allá. Geri, hay una relación que se confirma con vos y con otros dibujantes y humoristas, una relación muy intrínseca con la profesión y el fútbol. ¿Por qué en general los buenos dibujantes y humoristas y que hacen humor gráfico están emparentados con el fútbol de alguna manera? Sí, bueno, yo ahora hay una nueva camada que a lo mejor no tanto, pero sí los que tenemos algunos años más. Se me ocurre Fontana Rosa. Sí, Fontana Rosa ni hablar, ¿no es cierto? Es una pasión. Yo creo que tiene que ver un poco con el tema de lo popular, ¿no? El fútbol tiene eso de una cuestión muy popular y hacer humor también, uno tiene que nutrirse de todas esas cosas, uno tiene que haber mamado un poquito de todas las cuestiones populares. En mi caso era el fútbol, pero también era el folclore, eran las revistas de humor, había un montón de cosas que me gustaban. ¿Cómo fue el comienzo porque me imagino que es como jugar en primera? Es la sensación que uno tiene, vos me decías, bueno, ya hacía trabajo para humor, hacía trabajo para... Casi nada, ¿no? Claro, casi nada. Es como, de repente, de la Carlota estás jugando en Independiente, en Boca o en River, ¿no? Sí, bueno, el primer dibujo en Hortensia, una cosa... En aquel tiempo, la Hortensia hacía poco tiempo que había salido y no llegaba a los pueblos, solamente los llevaba el conductor, el chofer de la Cuata, que era el que manejaba y iba dejando algunas revistas. Y ver mi dibujo ahí, entre medio de uno de Cris, de Fontana Rosa, mi primer dibujo en Hortensia, era una cosa que no me podía explicar. Mis ídolos, Fontana Rosa ni hablar, un capo. Y Cris también, que Cris fue mi primer gran ídolo en el dibujo. ¿Cómo llega el contacto con Hortensia? Bueno, con Hortensia a través de Ennio Garzonitarte. Histórico sí. Periodista que aún hoy está en actividad. Él me publicó mi primer dibujo en letra y me llevó me contactó con Cognini y a raíz de ese contacto también me contactó con Cris y yo tengo una amistad grande con Cris desde entonces. En un momento dado Hortensia era un tanque, ¿no? Tenía una tirada infernal realmente. Sí, eso fue, bueno, ya cuando yo empiezo a publicar al poco tiempo, hay un hecho que motiva esa explosión, que es cuando Cognini lo invita a Mirta Legrand a su programa. Ajá, mira vos. Y ahí, bueno, sí, se hace el cordobesismo, entra fuerte en Buenos Aires y sí, una cosa que se vendía, supera incluso las expectativas de ellos, porque incluso en la editorial del primer número de Hortensia calculaban durar 2 o 3 números. Ajá, mira vos. Pero ¿Cómo nace eso más o menos, teniendo en cuenta la Hortensia, el humor cordobés? Y Marcelo te preguntaba cómo llegás vos, ¿no? Pero si te pedían algunas características, qué tipo de humor hacer, ¿no? No, en realidad nunca me pidieron una característica de humor. Y yo no hacía, ni me siento, me encanta el humor cordobés, Aldo Coel, el Nociboa, todas esas cosas. Lo de Cognini, que era bastante... Pero yo nunca me consideré humorista de hacer humor cordobés. Yo posiblemente siempre estuve más influenciado por Buenos Aires. Yo leía la revista Patoruzú, Satiricón, Mengano, traía todo. Muy consumidor de historietas, vos, Geri. El otro día leía en el Facebook tuyo la despedida a Boy, ¿no? El autor de Pepe Sánchez, de Mi novia y yo. Te criaste como muchos de nosotros y muchos de tu generación
con las historietas argentinas, que son una de las mejores del mundo, ¿no? Sí, 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 sí. En aquel tiempo, no todo, pero las revistas de los personajes de Pepe Sánchez, los personajes que creaba Robin Hood eran muy buenos, muy superiores al resto de Columba, donde era más desparejo, pero había unas historietas, sí, cuentos de Almeja, y el gran dibujo de Boca hacía que sea una cosa que fuera tan popular. No sé, ¿quién no leía en aquel tiempo Mi novio y yo, por ejemplo? Bueno, yo de chico me acuerdo que por una facilidad que busca el niño, los dibujos más amigables eran de él. Claro, ¿Viste? claro, esa claro. característica, la cara del perro, policía, por ejemplo, de Mi novia y yo, y su salida, eran impagables. Sí, 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 era una forma de Y a humor eso hay que sumarle, bueno, no hablemos de Oesterheld, de tantos otros, ¿no? Yo me acuerdo El Inmortal, Gilgamesh el Inmortal, Álvar Mayor, Y el dibujado por Nippur. claro, Nippur era dibujado por un ricuartense, Sí, que por es Sergio Yavar. Mulco. Ah, pero Yavar también estuvo. Yavar participan con Oreste. dibujó textos de Westergel Sí. a principios de los 60, el maestro de una cosa Maestro loca. Yavar, sí. Y Sergio Mulco, que era campeón de ajedrez, que vivió siempre en Recuarto, falleció hace un par de años, era el que dibujaba Nippur. Qué historia. Y en el humor gráfico, sobre todo que va cambiando en la época, ¿no? Ahora en la época Va cambiando. digitalizada, me imagino que de eso vamos a estar hablando. Pero a ver, en el concepto, vos tenés la idea, hay que tener información, tiene que saber dibujar bien. Es una definición a veces medio abstracta, ¿no? De dibujar No, bien, no, pero sí, es una cuestión bastante... a mí que el primer consejo, o de los primeros consejos que me dieron era que lo primero estaba, era una cosa muy 50 y 50, el dibujo y la idea, pero si uno tuviese que darle más bolilla a algo, era a la idea, digamos. Recuerdo que Chaque Mauriño había llevado unos dibujos míos, había hablado con Casioli en la primera época de Puntal, y le había dicho que... porque mis dibujos no eran y no son posiblemente una cosa muy, muy elevada. Le decía, bueno, una buena idea con un dibujo más o menos camina. No es así al revés. Puede tener un excelente dibujo, pero si no está acompañado al servicio de una buena idea, no camina. De todos modos, siempre intento dibujarlo un poquito mejor, pero lleva su tiempo porque no es una cuestión natural en mí el dibujar. El dibujo, el humor gráfico tiene, la idea, decías vos, es casi un remate, ¿no? Es casi solo un remate, porque tiene que tener, es muy corto el tiempo, entre comillas, Claro. no tiene mucho desarrollo. A veces el dibujo, más allá de la calidad en sí, la expresión, las caras, o del perro, me acuerdo de Mendieta, de Fontana Rosa, De Bonete. o el que te hablaba de Sánchez, de Mi novio y yo, colabora con el entorno, con el remate también. Claro, claro, sí, la sí. expresión, muchas veces uno se queda enganchado en la expresión de uno de los personajes. No, sí, mientras mejor lo dibuje. Y acá hay dos dibujantes que hacen humor mudo que son fantásticos, un nivel superlativo, que uno es Mussolini, el Heraldo, y el otro es Ham. Ham es una cosa de... Lo tuvimos en loco. el programa. Claro, porque dice Ham que con su llegada a la Argentina todavía no manejaba el idioma ni la idiosincrasia y tuvo que acentuar más, entre comillas, el idioma mudo, ¿no? Claro, claro. Que si claro. una síntesis con texto es difícil, nos imaginamos que sin texto... No, claro, y lo que tiene Jaime es algo increíble, que es que combina las dos cosas, ¿no es cierto? Tiene ese dibujo, pero hay una mezcla, uno a lo mejor no se advierte, el lector no lo ve, pero hay una mezcla del humor inglés con el argentino que por ahí no son parientes, pero Han los consigue unir en un chiste. Sí, ¿cómo hacer para elegir el tema del día? ¿No? Por ejemplo, acabas de venir de Puntal y bueno, decir, no sé si el tema del día a lo mejor por ahí no coincide ni con la tapa de Puntal ni con otros diarios, pero para vos es el dibujo del día. ¿Cómo llegás a eso? Y bueno, por ahí lo charlamos con el redactor. Por ejemplo, ayer había hecho, también me gusta ir como rotando de temas. Había hecho un tema sobre el político, ayer hice uno de deportes,
Y hoy me encontré con la noticia de que encontraron un lago en Marte, entonces me pareció que era una idea potable para hacer humor y voy rotándolos. También me parece que es bueno el diversificar los temas, ¿no es cierto? Geri, y el tema decías humor político, estuviste en una revista como Humor, que tuvo su auge y su vigencia mayor en la dictadura y en la incipiente democracia, donde uno decía, bueno, dibujar o escribir ahí conllevaba cierta cuota de valentía y de riesgos, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Cómo te llevas con eso, con la editorialización en el humor? Cosa que pasó y está pasando ahora, me parece que con algunas características especiales, ¿no? Sí, bueno, hay un grado, siempre hubo en aquella época un grado de inconsciencia teníamos, sabíamos lo que ocurría, pero digamos, inconsciencia en el sentido de que, en el caso mío, era hacer el humor que yo quería hacer, mantener mi coherencia con lo que yo pensaba. Me parece que eso es una cuestión fundamental en hacer el humor, es ser coherente entre el humor que uno hace y lo que uno piensa sobre lo que debe ser un modelo de país. Y eso lo llevé adelante en ese momento y después con el correr de los gobiernos lo sigo manteniendo, ¿no es cierto? Es más difícil esta época porque hemos hablado muchas veces en donde ha sido crítico, por ejemplo en el periodo de Carlos Saúl Menem, Menem lo hizo, famoso, y sos crítico de la gestión actual de Mauricio Macri. Sin embargo, es más duro hoy en la receptividad de la gente. ¿Cómo lo notas? ¿De qué te pasa allá que tiene adhesiones a Menem o a Macri ahora, no? Sí, mira, yo cuando hay hechos como el actual gobierno, que sé, por ahí uno no trata de pensar tanto en qué dirá el lector, por ahí uno tiene más llegada a través de las redes sociales, pero también eso puede ser engañoso porque por la característica del que se acerca al fallo de uno, posiblemente tiene más afinidad. Sinceramente no sé en estos momentos cómo piensa el lector del diario con respecto a mis dibujos, pero por ahí por ahí no me interesa tanto, porque es imposible saber eso y porque además pienso que me coartaría un poco la libertad de pensar. La autocensuraría. Claro. Hablando de otro tema, tenés una familia numerosa y hermosa y muchos de sus integrantes están abrazando la parte artística también. ¿Cómo va eso? Bien, sí. En este momento, bueno, Magalú, que es una histórica dibujante caricaturista, Sebastián, que hace dibujos animados, que actualmente está en Salta, y trabajando con talleres y esas cosas. Él vive en Buenos Aires. Y Daniela también es profesora de dibujo y está dando talleres. Decinos la verdad, ¿no los pusiste contra la pared, sin tomar la sopa para que estudien eso? ¿Se los inspiraste de qué manera? No, nunca los jodí por eso, porque me pareció que cada uno tenía que elegir. Pero sí, muchos eligen eso por una cuestión del contacto, el entorno. Hubiese sido bueno por ahí tener un abogado, por ejemplo, una cosa. O un jugador en la primera de River. O jugadores en la primera de River. Geri, nos dimos un gustazo con Marcelo, con la gente de la producción de Culturalia y con nuestro nuevo espacio acá en el Colegio Santa Eufrasia. Gracias por tu tiempo, por tu predisposición. Lo decimos de corazón, te queremos, porque cada vez que te llamamos, obviamente estás, aprendemos y bueno, así que muchas gracias que hayas venido. No, a ustedes. Hericles, Elder García, el hombre de la Carlota, que ya es parte de la historia y del presente del periodismo y del humor gráfico de Río Cuarto y de la Argentina, ¿no? Un humor que conlleva una cuota tremenda de inteligencia y sobre todo, en algunos tiempos, de valentía.